Dios me lo bendiga, amada Iglesia del Callao. Damos gracias al Señor por un nuevo día de vida que nos concede con salud. Espero que todos se encuentren bien, que la buena mano del Señor esté cuidando sus vidas y la de los suyos también, por supuesto, estén llenos de salud y por supuesto de bienestar. La semana pasada hemos recibido noticias un poco duras, nos ha golpeado la partida de nuestra hermana Clarisa, la partida también del papá del pastor Ernesto, el pastor Iván Rubio, y noticias también como hermanos, hermanas que han estado dando positivo al COVID-19. Realmente esto nos insta a seguir orando sin cesar por cada uno de estos hermanos y hermanas para que el Señor les conceda una restauración de su salud, estén bien, vuelvan a la casa, se reúnan con sus familiares. En fin, queremos realmente que el Señor pueda cuidar de cada uno de ellos. Y esta mañana pues queremos orar también por ellos, queremos seguir orando por aquellos que están pasando también algún otro tipo de enfermedad y por supuesto de necesidad, ¿no? En general. ¿Qué te les parece si oramos al Señor? Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos concedes con vida, con salud, con bienestar. Muchas gracias, Dios, por tu siempre protección, por tu provisión diaria, Señor, por tu dirección, por tu bendición, por cada detalle, Señor. Tú formas parte de nuestra vida, Señor, de una manera especial. Y queremos, Señor, siempre tenerte presente en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones que tomamos a diario o en todas las actividades que realizamos, Señor. Aún las cosas más sencillas como de repente, Señor, salir a comprar pan o de repente lavar los utensilios o colgar la ropa o limpiar y ordenar alguna cosa. Señor, queremos que tú siempre vayas delante de nosotros y nos bendigas, porque tu palabra dice que nosotros debemos estar, o mejor dicho, siempre poner delante de ti en todos nuestros caminos, Señor, a ti mismo y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Esta mañana, Señor, oramos por nuestros hermanos y hermanas que han perdido seres queridos para que les consueles, para que les fortalezcas, para que llenes ese vacío que ha dejado la partida de ese ser querido. También queremos, Señor, rogarte por nuestros hermanos y hermanas. Hay una cantidad de nombres, hermanos, de hermanas que están ya sea internados, ya sea que estén siguiendo el tratamiento en sus hogares, pero rogamos, Señor, por ellos para que tú les concedas una restauración completa de su salud. Y bendice también a aquellos hermanos y amigos, familiares nuestros que están pasando algún otro tipo de enfermedad, de dolencia, y que también están delicados, Señor. Tu mano sea con ellos, sustentándoles y sanándoles, y supliendo también a cada hermano, a cada hermana de sus necesidades materiales. Ponemos todo esto en tus manos y también este tiempo, Señor, en que abrimos tu palabra para oírte y para consolarnos, para edificarnos, para animarnos, Señor, con tu palabra. Bendícenos, Señor, por favor, con ella en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Como sabemos, hermanos, estamos leyendo la Biblia de manera cronológica. Ya hemos llegado al libro de Números. Hoy nos toca leer los capítulos 27 y 29, o 27 al 29. Y por supuesto, hoy queremos hablar acerca de un héroe de la fe. De esos que de repente no están todavía registrados
o mejor dicho, no están registrados en el libro de Hebreos capítulo 11 de manera explícita, pero de manera implícita creo que sí, porque ellos alcanzaron promesas. Y me estoy refiriendo a Caleb. Caleb, sin lugar a duda, es un héroe de la fe. Él alcanzó una promesa que Dios le dio. Amén. Pero hoy quiero hablar de una cualidad de Caleb. Caleb fue considerado un fiel seguidor de Dios, un fiel seguidor del Señor. La semana pasada, el sábado pasado, el pastor Gaspar Ramírez gentilmente nos apoyó en este culto matutino donde nos habló acerca de los últimos pasos de Moisés. Y por supuesto, Moisés, por una rebeldía, fue sentenciado a no entrar a la tierra prometida. Solamente vio de lejos la tierra, pero no pudo entrar. Pero Moisés, antes de morir, y al ver que no iba a ir a la tierra prometida, le pidió a Dios que él pudiera darle un sucesor. Y Dios escogió ¿a quién? A Josué, por supuesto. A Josué. Este es otro héroe de la fe. Un hombre valiente, un líder militar que hizo posible que todo el pueblo que había nacido en el desierto pudiera entrar, porque los que salieron de Egipto, ninguno entró, todos murieron en el desierto por un juicio del Señor. Así que Josué toma la batuta. Josué es el líder ahora del pueblo de Dios. Pero en las Escrituras encontramos a Josué al lado de Caleb. Y Caleb, sin lugar a dudas, se convierte, junto con Josué, uno de los grandes personajes de la Biblia que traen incentivo a confiar en el Señor. Caleb, como hemos dicho, vamos a estudiar acerca de Caleb. Caleb se menciona en la Biblia en el libro de Números. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Caleb? Esa es mi pregunta que quiero contestar en primer lugar. La Biblia nos habla de Caleb en primer lugar en el libro de Números, el capítulo 13, el versículo 6. Dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Jefone. Es la primera vez que se menciona a Caleb. Y se nos dice que Caleb es hijo de Jefone, o sea, su papá fue Jefone. Que en otras partes de la Escritura se habla de que Jefone era un ceneo, era parte de del territorio del Negueb, ¿no? La parte sur de Palestina hoy en día. Caleb, nos dice también las Escrituras, en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 15, nos dice que tuvo 3 hijos, Uru, Ela y Naam. Pero en Josué, capítulo 15, versículo 16, nos dice que tenía una hija llamada Axa, y que por un reto que Caleb hizo, si alguien podía tomar una tierra, la tierra de Debir, él daría a su hija como esposa. Y eso lo hizo Otoniel, que vendría a ser su sobrino de Caleb. Así que más o menos esta es la familia de Caleb. En segundo lugar, Caleb, junto con Josué, fueron los príncipes que fueron enviados por Moisés a explorar la tierra de Canaán. Este capítulo
13 de Números lo dice claramente. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Entonces cada tribu dio un príncipe. Bueno, Josué era el príncipe de la tierra de Efraín y Caleb era el príncipe de la tribu de Judá. Así que, aunque aquí Josué se le conoce como Oseas, pero Josué y Oseas es la misma persona. Muy bien, ellos fueron los que, vamos a llamar así, los espías, ¿no es cierto?, que entran al territorio y investigan si era posible conquistar o no. Bueno, cuando ellos retornan después de 40 días, entonces solamente Josué y Caleb, o Caleb y Josué, fueron los que traen noticias alentadoras a Moisés diciéndole, vamos a conquistar esta tierra que Dios nos ha prometido. Los otros 10 príncipes volvieron pesimistas. No, hay gigantes, hay problemas, hay dificultades, no podemos hacer, no debemos ir. Pero solamente Josué y Caleb y Josué, fueron los que trajeron buenas noticias. Esto significó que solamente Josué y Caleb recibieran la promesa de Dios de que podrían entrar a esa tierra y el resto moriría. Todas las demás tribus, o sea, las 10 tribus que habían salido de Egipto, ¿no es cierto?, no entrarían a la tierra prometida, no entrarían a la tierra de Canaán. Muy bien, la tercera cosa que vemos en las Escrituras es que Caleb, después de 45 años, porque hay que recordar que cuando Moisés envía a Caleb a reconocer esta tierra, Caleb tenía 40 años, pero ahora han pasado 45 años. Y entonces en Josué dice la Biblia, después de 45 años, o sea, cuando ya Caleb tenía 85 años, él dijo, dame esa tierra que Dios me ha prometido, esa tierra de Hebrón, y entonces se la dan a Caleb. Caleb dice, con una energía tremenda, la fuerza que tenía a los 40 años la sigo teniendo, así que voy a tomar esa tierra de Hebrón. Imagínate, hermano, hermana, 85 años, todavía Caleb seguía valiente y fortalecido en el Señor. Y luego, la cuarta cosa que vemos es que de Caleb se resalta una cualidad que se dice 4 veces en las Escrituras. ¿Cuál es esa cualidad? Que Caleb era un fiel seguidor de Dios. Lea conmigo, por favor, tenga su Biblia a la mano. En Números capítulo 14, el verso 24 dice lo siguiente. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esta es la primera vez que se dice de Caleb. Caleb tenía otro espíritu, es decir, otra actitud que el resto de los otros príncipes. Y aún dice, y decidió ir en pos de mí, de seguir en pos de mí, de ir detrás de mí. Entonces Dios le prometió, a él lo voy a dejar entrar y a él le voy a dar esa posesión. Luego en el capítulo 32 de Números, en el versículo 12, va a decir algo parecido. Dice, excepto Caleb, ha dicho, el resto no va a entrar, pero excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Ellos son los únicos que entrarían. Y entonces la Escritura dice que tanto Caleb como Josué fueron perfectos en pos de Dios. Es decir, que estuvieron fielmente siguiendo al Señor. Luego encontramos en Deuteronomio 1:36 la tercera vez que se dice que Caleb
era un hombre fiel, un seguidor fiel del Señor. Versículo 36 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Que dice expresamente, porque ha seguido fielmente al Señor. Así que Caleb por tercera vez se dice que él es un fiel seguidor del Señor. Y en Josué, el capítulo 14, en el versículo 14 va a decir, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Por 4 veces se menciona que Caleb era un fiel seguidor del Señor, alguien que cumplía lo que Dios decía, alguien que iba detrás del Señor, alguien que estaba confiando en el Señor, que dependía del Señor. Era un hombre piadoso en ese sentido porque dependía del Señor. ¿Qué nos enseña la vida de Caleb? Permítame solamente 2, porque podríamos sacar mucho y por razones de tiempo no podemos abarcar demasiado. Pero 2 cositas creo que es fundamental. En primer lugar, Caleb es un ejemplo notable de lo que significa ser un fiel seguidor del Señor. Es un ejemplo notable de cómo seguir fielmente al Señor. Noten 2 cosas. En primer lugar, cuando él tenía 40 años, Moisés, obviamente por dirección del Señor, pide que se escojan 12 príncipes para que vayan a explorar la tierra de Canaán. Pero Dios le está diciendo ya, con anticipación, que esa es la tierra que Él les daría a los hijos de Israel. Y Caleb, que tenía otro espíritu, como dice la Escritura, creyó. Él estaba confiado que ese era el territorio que Dios había prometido y por lo tanto lo iba a entregar a ellos. Así que cuando él regresa para dar el informe de su exploración, él dice, vamos a conquistarla. El Señor nos ha dado esta tierra, vamos a conquistarla. Tenía una actitud de confianza en lo que Dios había dicho. Y esto es lo primero, mi querido hermano. Tenemos que aprender a confiar en lo que Dios dice. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios a veces nos cuesta más. Porque, ¿pero acaso será posible? ¿Cuándo me lo dará? Y a veces queremos inmediatamente que Dios nos dé lo que Él está diciendo. Pero Dios es Dios. Y Dios tiene su tiempo. Él lo da en el tiempo oportuno. Ni más tarde, ¿no es cierto? Ni más temprano. Y lo da a través de la persona que Él quiere darlo. Y eso es lindo entenderlo. No nos desesperaremos, pero creemos que Dios lo ha dicho y lo recordamos, lo aceptamos y lo apropiamos como Caleb. Cuando Dios promete algo, hermano, hay que creerle. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Acaso la mano del Señor se ha cortado? No, mi hermano. Eso se lo dijo a Abraham y eso se lo dijo a Moisés. Y Dios lo demostró. Le dio a Abraham, que tenía 100 años, un hijo de la promesa, Isaac. Y le dio de comer a más de 600.000 de a pie. Mi querido hermano, esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Y esto significa, hermano, que hay que consagrarnos.
hay que consagrarnos, hay que consagrar nuestra vida al Señor. Confiar de que Él va a cumplir lo que Él dice. Amén. Y la segunda cosa que encontramos en Caleb es que Caleb dice, recordó la promesa de Dios después de 45 años. Fíjate, desde este acontecimiento, como que Caleb entró en el silencio. Él no dijo nada hasta que llegó al capítulo 14 de Josué, y entonces, y los hijos de Judá vinieron a Josué porque ahora ya era el líder, ya habían entrado, ya habían vencido a Jericó, y entonces comenzaba la repartición de los territorios de esta tierra prometida. Y dice la Biblia que Caleb entonces se acercó a Josué y le dijo, ¿no es cierto?, conforme lo que Moisés le había prometido y lo que Dios también le había dado, dice versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Este hombre era valiente. Este hombre era de tomar nuevas montañas. Dios le había prometido el monte Horeb, monte que él mismo había explorado. Dijo, eso será tuyo. Y él dijo, amén, 45 años antes. Y ahora 45 años después está reclamándole, Señor, me prometiste. Y yo lo recuerdo. Así que, Señor, dámelo. Pero es interesante, él reclama la promesa, pero él sabe que la promesa va a exigir un esfuerzo. Pelear la batalla. Pelear la batalla. Para conseguir esa promesa, él tenía que pelear, tenía que echar fuera a 3 hijos de Anac, que era una tierra de gigantes, era una tierra fortificada. Pero él dijo, la misma fuerza que tuve hace 40 años la tengo ahorita. Han pasado 45 años, eso no es para jugar. Uno sabe que cuando uno tiene 40 años está pero agilito, pero cuando uno tiene 85 no tan agilito, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes por qué? Porque él confiaba en Dios. Dios le dio fuerzas, vitalidad para reclamar la promesa. ¿Sabe lo que esto me enseña, mi querido hermano y hermana? Es que hay que aprender a recordar las promesas de Dios. Cada promesa que Dios nos da puede pasar mucho tiempo, pero es importante recordarlas. ¿Cuándo nos dijo? ¿En qué fecha nos dijo el Señor? ¿Y cómo lo haría? Y saber que ahora podemos reclamarlas. Pero de repente va a exigir algún esfuerzo nuestro, sí. De repente que hay que hacer un esfuerzo. Y mi querido hermano, la vida cristiana es eso. Si vamos a alcanzar las promesas de Dios, entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y Caleb nos enseña esto. Mi querido hermano, recuerde las promesas de Dios. Memorice las promesas de Dios y reclámelas en su debido momento. Amén. Cuando usted más lo necesita, reclámeselo a Dios, que Dios le concederá una nueva montaña, un nuevo ascenso, una restauración de salud. Reclame las promesas del Señor. Dios la tiene para usted, mi querido hermano. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por mostrarnos la vida de Caleb, por inspirarnos a través de la vida de Caleb, de confiar en ti, de creerte a ti en lo que tú dices, en lo que tú prometes, Señor. Y gracias por cada una de esas promesas tuyas, porque tu palabra dice que son sí y amén, que siempre se van a cumplir.
danos un espíritu como el de Caleb, un espíritu diferente al resto, que aún en medio de que la mayoría puede decir que no va a ser posible, Señor, podamos nosotros seguir confiando que en ti todas las cosas son posibles. Bendícenos, Señor. Alimenta nuestra fe para apropiarnos esas promesas. Ayúdanos a memorizar tus promesas y reclamarlas en el tiempo en que más lo necesitamos, Señor. No importa los años que pasen, pero ayúdanos a recordar el día, la hora, el lugar en que tú nos das esa promesa y de esa manera, Señor, reclamarla para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, porque eso mostrará, Señor, como siempre ha sido, que tú eres fiel, que tú nunca haces caer tu palabra a tierra, al contrario, tú la cumples al pie de la letra. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano, hermana. Que tengan un hermoso día. Un abrazo.